Me dijeron que era invisible, no solo ignorada, sino borrada, como si todo lo que alguna vez fui no contara. Esa noche, en una ruidosa fonda de la colonia Doctores donde los tubos de neón parpadeaban y el aroma del café quemado flotaba en el aire, me entregaron una pequeña nota doblada que deslizaron discretamente debajo de mi plato y que cambiaría todo para siempre. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. ¿Y si por un segundo esto te resulta familiar? Solo te pido que le des like a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margarita, y a los 72 años he aprendido que el amor no debería doler tanto. Cada mañana me despierto en mi pequeño departamento de la Condesa antes de que salga el sol, con las articulaciones doliéndome como tablas viejas de una casa abandonada. El silencio me saluda primero, no el tipo pacífico, sino el eco hueco de una vida que solía importar. Me arrastro por mi rutina diaria como un fantasma atormentando su propia existencia. Preparo café para una. Reviso mensajes que nunca llegan. Miro fotos de nietos que han olvidado mi rostro. Hace 3 meses, mi hija Sara me llamó. Su voz sonaba tensa, distante, como si hablara a través de un túnel. Mamá, vamos a cenar la próxima semana. Solo nosotras dos. Tengo algo que decirte. Mi corazón saltó como una quinceañera a la que invitan a bailar. Por fin, pensé. Por fin quiere pasar tiempo con su vieja madre. Pasé días planeando qué ponerme, qué decir. Incluso compré un lápiz labial nuevo. Cerezo en flor. El mismo tono que usé en su boda hace 20 años. Pero esa cena nunca sucedió. 2 horas antes de que nos fuéramos a encontrar, sonó mi teléfono. Un mensaje. Perdón, mamá, se presentó algo. ¿La dejamos para después? Sin explicación, sin nueva fecha propuesta. Solo esas palabras frías y despectivas que se sintieron como una bofetada en mi mejilla curtida. Me senté en mi sala, aún con el vestido azul marino que había escogido. El nuevo lápiz labial sintiéndose como pintura de guerra para una batalla que ya había perdido. Fue entonces cuando decidí salir de cualquier manera. A esa pequeña fonda en el Boulevard Norte, donde las meseras te dicen, mi amor, y no hacen demasiadas preguntas. Necesitaba sentirme humana otra vez, incluso si eso significaba comer sola rodeada de extraños. La hora pico estaba en su apogeo, familias riendo, parejas compartiendo postre, chavos en sus teléfonos, todos viviendo sus vidas mientras yo me sentaba en mi mesa del rincón, invisible como siempre. Pedí el especial de albóndigas. Me recordó a las comidas dominicales cuando mis hijos eran pequeños, cuando este departamento estaba lleno de caos y risas en lugar del silencio aplastante. La mesera era una mujer de mi edad, con ojos bondadosos y cabello plateado recogido en un chongo suelto. Me rellenó el café sin que se lo pidiera. Sonrió como si realmente me viera sentada ahí. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras pasaba por mi mesa por tercera vez, se detuvo. Su mano tembló ligeramente mientras metió la mano debajo de mi plato y deslizó un pequeño pedazo de papel. Nuestros ojos se encontraron por solo un segundo, los suyos llenos de urgencia, los míos de confusión. «Váyase ahora», susurró tan quedito que casi no lo escuché. «No haga preguntas». Antes de que pudiera responder, se había ido, desapareciendo en la cocina como humo. Mis manos temblaron mientras desdoblé la nota. La letra era temblorosa pero clara. «Váyase ahora. No haga preguntas. Confíe en mí». Miré fijamente esas palabras, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué? 10 minutos después, se desató el infierno. La puerta principal de la fonda explotó hacia adentro con un estruendo que hizo que todos saltaran. 3 hombres de ropa oscura entraron corriendo, gritando algo sobre dinero, sobre alguien que les debía. Las mesas se voltearon. El vidrio se hizo pedazos. La gente gritó y se metió debajo de las mesas, el ambiente familiar alegre convirtiéndose en una pesadilla en segundos. Ya estaba a la mitad del camino hacia la salida trasera cuando estalló el caos, siguiendo la advertencia misteriosa de la mesera. A través de la ventana, vi llegar patrullas con sirenas aullando. Vi gente corriendo de la fonda con terror en los ojos. Si no me hubiera ido cuando lo hice,
Si no hubiera confiado en la súplica urgente de esa extraña, pero esa noche no se trató realmente de la fonda. Se trató de todo lo que me había llevado ahí. Los años de ser tratada como mueble en mi propia familia. Las décadas de sacrificio que nadie parecía recordar o apreciar. La dolorosa comprensión gradual de que las personas que más amaba me habían estado usando como una tarjeta de crédito vieja, hasta el límite, desgastada, pero aún útil para emergencias. Déjame llevarte al lugar donde esta historia realmente comenzó. Hace 45 años, me casé con Enrique Vázquez en una pequeña iglesia de la colonia Roma. Tenía 27 años, llena de sueños y usando el collar de perlas de mi abuela. Enrique trabajaba en construcción, tenía manos callosas que me sostenían con ternura y ojos que se iluminaban cuando se reía. No éramos ricos en pesos, pero éramos millonarios en esperanza. Nos mudamos a este mismo departamento de la Condesa como recién casados. Pintamos las paredes de amarillo girasol, planeamos para los hijos que criaríamos aquí. Sara nació primero, seguida de Miguel, y luego el pequeño Toño. Este departamento era caos entonces, juguetes por todos lados, caricaturas sonando en nuestro televisor viejo, el olor de fórmula para bebé y la loción de Enrique mezclándose con lo que fuera que estuviera cocinando para la cena. Estaba cansada todo el tiempo, pero feliz. Profundamente feliz de una manera que apenas puedo recordar ahora. Entonces Enrique murió. Un martes por la mañana en noviembre, me besó despidiéndose y salió a trabajar como cualquier otro día. 8 horas después, un policía estaba en mi puerta con su gorra en las manos y noticias devastadoras. Accidente de construcción, falla de grúa. Enrique se había ido a los 46 años, y yo de repente era viuda con 3 hijos menores de 15, y sin idea de cómo sobrevivir. El seguro de vida no fue mucho. El seguro social ayudó, pero no lo suficiente. Conseguí trabajo en el almacén del centro, parada 8 horas al día vendiendo cosméticos a mujeres que tenían esposos a los que llegar a casa. Por las noches, esperaba mesas en un restaurante en Polanco, sirviendo a parejas en citas, mientras mi propio corazón seguía roto. Por 20 años, trabajé 2 empleos. Me perdí incontables obras escolares porque estaba trabajando. Comía tortas de frijoles para la cena para que mis hijos pudieran tener comidas de verdad. Les compraba ropa en el tianguis y les decía que era porque lo vintage estaba de moda. Me quedaba despierta por las noches, sumando números en pedazos de papel, calculando cómo estirar cada peso hasta que gritara. Pero lo hice funcionar. De alguna manera, lo hice funcionar. Ahorré cada centavo que pude para sus educaciones universitarias. Mientras otras madres de mi edad se unían a clubes de lectura o tomaban viajes con sus esposos, yo estaba guardando dinero como una ardilla desesperada preparándose para un invierno infinito. No tenía vida social, sin pasatiempos, sin identidad más allá de ser su madre. Todo lo que era, todo lo que hacía, giraba alrededor de darles el futuro que Enrique y yo habíamos soñado. Sara fue a la universidad en Puebla y estudió administración. Miguel obtuvo su título en ingeniería. Toño se volvió maestro. Estaba tan orgullosa, tan exhausta, tan segura de que todo mi sacrificio había valido la pena. Eran exitosos, educados, listos para conquistar el mundo. Tenía 58 cuando Toño se graduó. Por fin, pensé. Por fin puedo respirar. Quizás pueda tomar ese viaje a España del que mi madre siempre habló. Quizás pueda aprender a pintar, o unirme a un centro para adultos mayores, o simplemente dormir hasta tarde los domingos, sin que la culpa me carcome el estómago. Pero eso no fue lo que pasó. En cambio, mis hijos empezaron a verme diferente. No como la mujer que había sacrificado todo por sus futuros, sino como una obligación, una carga. Alguien cuyo trabajo era estar disponible cuando necesitaran algo, pero que no merecía la misma consideración a cambio. Empezó pequeño. Sara me llamaba y me pedía que cuidara a sus 2 hijos mientras ella y su esposo salían. Por supuesto, dije que sí. ¿Qué abuela no querría pasar tiempo con sus nietos? Pero nunca me preguntaba si tenía planes. Nunca se ofreció a pagarme o siquiera traer cena para los niños. Los dejaba con un rápido «Gracias, mamá, me salvas la vida», y desaparecía por horas. Miguel necesitaba dinero para un negocio. «Es cosa segura, mamá.
Te voy a pagar con intereses. Vacié mi pequeña cuenta de ahorros y le di 12,000 pesos. Dinero que había estado ahorrando para reparaciones de la casa, para seguridad, para alguna pequeña medida de independencia. Nunca me pagó. Cuando gentilmente le pregunté al respecto meses después, se vio irritado, como si yo fuera mezquina por mencionarlo. Toño simplemente desapareció. Después de la universidad, se mudó a Guadalajara y llamaba tal vez 2 veces al año, Navidad y mi cumpleaños, si tenía suerte. Su voz siempre sonaba distraída, como si estuviera hablando conmigo mientras hacía algo más importante. El patrón empeoró con los años. Veían mi departamento como un hotel gratis cuando necesitaban ahorrar dinero. Veían mi cartera como su fondo de emergencia. Veían mi tiempo como su conveniencia. Pero nunca me vieron como una persona con necesidades, sueños o sentimientos propios. La Navidad pasada, pasé 3 días cocinando una cena tradicional. Pavo, relleno, salsa de arándano hecha desde cero como me enseñó mi abuela, pasteles enfriándose en cada superficie disponible. El departamento olía a canela y recuerdos. Puse la mesa con mi vajilla buena, el juego que Enrique y yo recibimos como regalo de bodas que apenas había usado en décadas. Todos vinieron, por una vez. Sara trajo a su familia. Miguel vino solo porque su esposa decidió visitar a su propia madre. Toño voló desde Guadalajara viéndose cansado y revisando su teléfono cada 5 minutos. Pensé que sería perfecto. Pensé, por fin, estaremos juntos otra vez como la familia que solíamos ser. Pero pasaron toda la cena quejándose. El pavo estaba muy seco. Al relleno le faltaba sal. Los niños estaban aburridos y querían ver televisión. Miguel preguntó si tenía dinero de inversión por ahí que pudiera ayudarlo a comprar un carro nuevo. Sara mencionó que la madre de su amiga se había mudado a una casa de retiro y parecía mucho más feliz. Ni uno de ellos me dio las gracias. Ni uno de ellos preguntó cómo estaba, si me sentía sola, si necesitaba algo. Comieron mi comida, usaron mis platos, se sentaron en mis sillas y me trataron como personal contratado. Cuando se fueron esa noche, llevándose contenedores de sobras que había pasado horas preparando, me senté en mi departamento vacío rodeada de platos sucios y me sentí más sola que en 20 años. Esa noche, lloré hasta que mis ojos estaban en carne viva. Pero más que tristeza, sentí algo más creciendo dentro de mí como un tumor hecho de coraje. ¿Por qué era invisible para las personas que más amaba? ¿Por qué mi valor como persona había desaparecido el momento en que ya no necesitaron mi sacrificio diario? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has dado todo a tu familia, solo para ser tratado como mueble cuando terminan de tomar lo que tienes para ofrecer? Empecé a notar cosas que había ignorado antes. Cómo Sara solo llamaba cuando necesitaba algo. Cómo la voz de Miguel cambiaba cuando mencionaba dinero. Interesada cuando podría darle algo. Irritada cuando sugería que pagara lo que ya debía. Cómo las raras conversaciones de Toño estaban llenas de preguntas corteses pero distantes, como si estuviera tachando elementos de una lista. ¿Cómo está tu salud? Bien. ¿Cómo está el clima? Bien. Bueno, mamá, tengo que irme. La verdad es que había estado financiando sus vidas por tanto tiempo, que habían olvidado que yo era una persona en lugar de un recurso, y había tenido tanto miedo de perderlos completamente, que nunca había puesto límites. Nunca dije que no. Nunca exigí el respeto básico que todo ser humano merece. Mi punto de quiebre llegó un martes en marzo. Me había estado sintiendo enferma por semanas. No gravemente enferma, pero agotada de la manera que hace que cada tarea se sienta como escalar una montaña. Finalmente fui al doctor, y me dijo que tenía neumonía. No amenazante para la vida, pero lo suficientemente serio como para que necesitara descansar, tomar medicamento y evitar el estrés. Le llamé a Sara para decirle. ¿Su respuesta? Oh, bueno, aún puedes cuidar a los niños el sábado, ¿verdad? Ya compramos boletos para el concierto. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono, demasiado atónita para hablar. Tenía neumonía, y su principal preocupación era si aún podía proporcionar niñera gratis. Cuando le expliqué que el doctor dijo que necesitaba descansar, suspiró como si yo fuera la persona más inconveniente del mundo. Está bien, mamá. Buscaré qué hacer, pero esto realmente arruina nuestros planes.
Colgó sin preguntar si necesitaba algo, sin ofrecerse a traerme sopa o medicina, o siquiera una tarjeta de mejórate pronto. Estaba enferma, sola, y aparentemente aún se esperaba que priorizara su conveniencia sobre mi propia salud. Fue entonces cuando empecé a ver el patrón claramente. Mi valor para mis hijos no estaba basado en quién era yo, sino en lo que podía proporcionar. Dinero cuando lo necesitaran. Cuidado de niños cuando fuera conveniente. Un lugar donde quedarse cuando quisieran ahorrar en hoteles. Trabajo emocional cuando necesitaran quejarse de sus vidas. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por mí solo porque me amaban? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mis sentimientos, mis necesidades, mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como su madre en lugar de como su asistente no pagada? Pasé esa semana recuperándome de neumonía sola en mi departamento, y tuve mucho tiempo para pensar sobre Enrique, quien estaría avergonzado de ver cómo sus hijos estaban tratando a su madre. Sobre la joven mujer que solía ser, llena de sueños y energía y esperanza. Sobre la vida que había puesto en pausa por 40 años, esperando por un momento de apreciación que nunca llegó. Para cuando me sentía mejor, había tomado una decisión. No iba a desaparecer silenciosamente en la vejez, olvidada y dada por hecho. No iba a seguir escribiendo cheques que no podía permitirme para hijos que me veían como un cajero automático con piernas. No iba a seguir aceptando migajas de afecto de personas que solían pensar que yo colgaba la luna. Iba a reclamar mi vida, pero el cambio es aterrador cuando tienes 72 años y toda tu identidad ha sido construida alrededor de ser necesitada por personas que ya no parecen necesitarte, excepto cuando sí, y entonces solo por lo que puedes darles. Lo primero que hice fue empezar a llevar cuenta del dinero. Por 2 meses, anoté cada peso que di a mis hijos. Efectivo para las reparaciones de emergencia del carro de Miguel. Dinero para las actividades de los hijos de Sara porque su presupuesto estaba apretado. Préstamos que nunca fueron pagados. Regalos que se esperaban. Contribuciones a sus vidas mientras mi propia cuenta bancaria se encogía. En 60 días les había dado más de 3,000 pesos. 3,000 pesos de una mujer viviendo del seguro social y una pequeña pensión, mientras todos ellos tenían carreras y oportunidades que había sacrificado mis propios sueños para proporcionar. Los números mirándome desde ese cuaderno se sintieron como una prueba matemática de mi propia falta de valor en sus ojos. Ya no era su madre, era su estrategia financiera. Decidí probar mi teoría. La siguiente vez que Sara llamó pidiendo dinero, su hija necesitaba una laptop nueva para la escuela. Dije que no. No con maldad. No con enojo, solo un simple y tranquilo no. Le expliqué que mi presupuesto estaba apretado, que estaba tratando de ahorrar para posibles gastos médicos, que no podía ayudar esta vez. El silencio en el teléfono se sintió como caer en un hoyo profundo. ¿Qué quieres decir con que no puedes ayudar? Finalmente preguntó, y su voz había cambiado completamente. Se había ido cualquier calidez o familiaridad. Esta era la voz que usaría con un extraño que la había decepcionado. Quiero decir que no puedo permitirme darte dinero ahora, Sara. Lo siento, pero es para la educación de tu nieta. El viaje de culpa fue inmediato y expertamente entregado. Usar a la nieta. Hacerlo sobre educación. Hacerme sentir egoísta por no sacrificar más. Por 40 años, esta estrategia había funcionado perfectamente, pero algo era diferente ahora. Tal vez fue la neumonía que me había mostrado qué tan sola realmente estaba. Tal vez fue ver esos números en mi cuaderno. Tal vez simplemente estaba cansada de estar cansada. Entiendo eso, dije, pero aún no puedo ayudar esta vez. Me colgó. Por 2 semanas, no escuché de ninguno de mis hijos, sin llamadas, sin mensajes, sin correos. Era como si simplemente hubiera dejado de existir el momento en que dejé de ser útil. El mensaje era claro. El amor en esta familia era condicional a mi disposición de darles lo que quisieran, cuando lo quisieran. Pero, ¿sabes qué? Esas 2 semanas fueron las más pacíficas que había tenido en años. Leí libros que había querido leer por décadas. Cociné comidas que realmente quería comer en lugar de lo que fuera más barato. Tomé largas caminatas por la Condesa, notando cosas que había estado demasiado estresada y exhausta para ver antes.
flores en macetas de ventanas, niños jugando en parques, parejas mayores tomadas de la mano. Recordé quién solía ser antes de convertirme en el banco familiar, antes de volverme tan temerosa de perder su amor que había olvidado que merecía amor que no viniera con condiciones. Cuando Sara finalmente llamó otra vez, estaba furiosa, no herida, no preocupada por nuestra relación, sino enojada porque su plan financiero había sido interrumpido. Me acusó de ser egoísta, de no preocuparme por mis nietos, de cambiar de maneras que no eran justas para la familia. Solía ser tan generosa, mamá. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Había pasado 60 años dando todo lo que tenía a otras personas, y ahora que estaba tratando de guardar un pedacito de mi vida para mí misma, ¿yo era el problema? Sigo siendo generosa, le dije, pero no soy un banco. Soy tu madre. Te estás comportando como una extraña. Tal vez lo era. Tal vez la mujer que decía sí a todo, que se disculpaba por existir, que medía su valor por cuánto podía regalar. Tal vez esa mujer había sido una extraña para sí misma todo el tiempo. Esa conversación también terminó mal, pero esta vez no pasé días llorando y dudando de mí misma. Sentí algo que no había sentido en años. Alivio, como poner abajo una maleta pesada que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado cuánto pesaba. Miguel fue el siguiente. Me llamó pidiendo un préstamo para ayudar con el enganche de una casa. 5,000 pesos. Casual como pedir una taza de azúcar. Cuando dije que no podía ayudar, su reacción fue aún peor que la de Sara. Ándale, mamá. No es como si estuvieras gastando dinero en cualquier otra cosa. No gastando dinero en cualquier otra cosa. Como si mi vida, mis necesidades, mi seguridad futura fuera cualquier otra cosa. Como si yo existiera solo para financiar sus sueños mientras no tenía ninguno propio. Sí estoy gastando dinero en otras cosas, Miguel. Lo estoy gastando en mi propia vida. ¿Qué vida? Solo te sientas en ese departamento todo el día. La crueldad de eso me quitó el aliento. ¿Qué vida? La vida que había puesto en pausa 40 años para criarlos. La vida que había sacrificado para que ellos pudieran tener mejores. La vida que ahora, a los 72, estaba tratando de reclamar de las cenizas de su ingratitud. Esta conversación terminó, dije, y colgué. Esa noche llamé a mi vecina Esperanza. Es una maestra retirada, de 78 años, con 4 hijos propios. Habíamos sido vecinas amistosas por años, pero nunca amigas cercanas. Algo sobre el drama de mi familia me había dado vergüenza de acercarme demasiado a cualquiera. ¿Cómo explicas que tus propios hijos te tratan como personal contratado? Pero esa noche, necesitaba hablar con alguien que pudiera entender. Esperanza escuchó todo. El dinero, la falta de respeto, la manera en que me habían convertido en un recurso conveniente en lugar de tratarme como su madre. Cuando terminé de hablar, estuvo callada por un momento largo. Margarita, finalmente dijo, ¿cuánto tiempo crees que te queda de vida? La pregunta me sorprendió. No sé. ¿10 años? ¿20 si tengo suerte? ¿Y cómo quieres pasar esos años? ¿Esperando que la gente aprecie sacrificios que nunca van a reconocer? ¿O viviendo para ti por primera vez en décadas? Nunca lo había pensado de esa manera. ¿Cuántos años me quedaban? ¿Y qué tipo de vida quería que fueran? Esperanza me contó sobre su propia experiencia, cómo había pasado por algo similar con sus hijos después de que murió su esposo, cómo finalmente tuvo que poner límites, exigir respeto, y dejar de financiar adultos que deberían haber estado financiándose a sí mismos. Fue lo más difícil que había hecho, dijo, pero también lo más importante. Mi relación con mis hijos es mejor ahora, porque está basada en amor real en lugar de dependencia financiera. Me ven como una persona otra vez, no como un cochinito. Esa conversación con Esperanza cambió todo. Se volvió mi salvavidas durante la peor parte de este viaje, la parte que estoy a punto de contarte. Porque cuando dejas de habilitar a personas que te han estado usando, usualmente no dicen, gracias por ayudarme a ser independiente. Pelean, escalan, tratan todo lo que pueden para regresarte bajo su control. Mis hijos declararon la guerra. Empezó con Toño volando desde Guadalajara sin avisar. Se apareció en mi puerta con flores y esa sonrisa encantadora que solía derretir mi corazón cuando tenía 5 años. Mamá, necesitamos hablar. Sara y Miguel están preocupados por ti. Preocupados por mí.
no preocupados por cómo me habían estado tratando, sino preocupados porque había dejado de aceptarlo. Me llevó a cenar a un restaurante bonito en Polanco. La primera vez en años que cualquiera de mis hijos había gastado dinero en mí, en lugar de pedirme que gastara dinero en ellos. Por un momento, me permití tener esperanza. Tal vez este era el principio de un cambio real. Tal vez finalmente habían visto cuánto me habían lastimado. Pero con el postre, la verdadera agenda de Toño se volvió clara. Mamá, estás siendo injusta con Sara y Miguel. Ellos dependen de tu ayuda. No puedes simplemente cortarlos porque estás teniendo algún tipo de crisis de mediana edad. Crisis de mediana edad. A los 72. Esto no se trata de una crisis, Toño. Se trata de ser tratada con respeto básico. Ellos sí te respetan. ¿Cuándo? ¿Cuándo me respetan? ¿Cuándo me cuelgan por decir que no? ¿Cuándo solo llaman cuando necesitan dinero? ¿Cuándo me tratan como si no tuviera sentimientos o necesidades propias? Toño se movió incómodamente. Solo están estresados, mamá. Tienen mucho que hacer. ¿Y yo no? Por primera vez, se veía genuinamente confundido. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenía que hacer? La pregunta reveló todo. En su mente, y probablemente en todas sus mentes, mi vida era espacio vacío esperando a ser llenado con sus necesidades. No era una persona con mis propias luchas, sueños, miedos o esperanzas. Era un personaje secundario en sus historias. Esa cena terminó con Toño haciendo amenazas disfrazadas como preocupación familiar. Si no empezaba a comportarme normalmente, otra vez, podrían necesitar buscar alternativas para mi cuidado. Tal vez estaba desarrollando demencia. Tal vez necesitaba ayuda profesional. Tal vez era demasiado vieja para estar tomando este tipo de decisiones. El subtexto era claro. Regresa a la fila, o encontraremos maneras de forzarte. Fui a casa esa noche temblando de rabia y miedo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo las personas que había criado y amado y sacrificado todo por se habían vuelto extraños que me amenazarían con institucionalización por tener límites? Pero me mantuve firme. Y escalaron. Sara empezó a llamarme varias veces al día, dejando mensajes de voz que oscilaban entre súplicas desesperadas y manipulación fría. Mamá, no entiendo qué te está pasando. Somos familia. La familia se ayuda. Tengo miedo de que no estés pensando claro. Miguel se apareció sin avisar y trató de entrar a mi edificio siguiendo a otros residentes por la puerta de seguridad. Cuando eso no funcionó, esperó afuera por 2 horas, llamando mi teléfono repetidamente hasta que finalmente contesté. Déjame subir, mamá. Necesitamos hablar. Podemos hablar por teléfono. Esto es ridículo. Soy tu hijo. Entonces compórtate como mi hijo en lugar de como mi acreedor. Los ataques se volvieron más creativos. Sara empezó a involucrar a mis nietos, haciéndoles llamar y preguntar por qué la abuela ya no los amaba. Voces de 8 años haciendo preguntas que obviamente les habían enseñado a hacer. Abuela, ¿hicimos algo malo? Mami dice que ya no quieres ayudar a nuestra familia. Usando niños como armas contra su propia abuela. Era más bajo de lo que pensé que podían llegar, pero lo peor estaba por venir. Toño organizó lo que llamó una intervención familiar. Los 3 se aparecieron en mi departamento con artículos impresos sobre salud mental de ancianos, folletos para casas de asistencia para ancianos, y un guión sobre cuánto me amaban y estaban preocupados por mi comportamiento reciente. Se habían reunido de antemano y planeado su ataque. Sara lloraría y hablaría sobre qué tan preocupada estaba. Miguel presentaría evidencia de que estaba tomando malas decisiones financieras. Toño sería la voz de la razón, sugiriendo evaluación profesional. Por 2 horas se sentaron en mi sala, la misma sala donde los había criado, donde los había ayudado con tarea y consolado por desamores y celebrado sus logros, y trataron de hacerme creer que era mentalmente incompetente. Mamá, rehusar ayudar a la familia no es como tú, dijo Sara a través de lágrimas manufacturadas. Pensamos que podrías estar deprimida, o tal vez sea demencia temprana. No estoy deprimida ni demente, dije. Estoy poniendo límites. Pero estos no son límites normales, añadió Miguel. Las madres normales quieren ayudar a sus hijos. Madres normales.
como si hubiera algo fundamentalmente mal conmigo por esperar respeto básico de las personas a las que había dedicado mi vida criando. Toño entregó el golpe final. Mamá, hemos estado hablando con alguien sobre tutela legal. Si ya no eres capaz de tomar buenas decisiones sobre tus finanzas, tal vez alguien más debería ayudarte. Tutela legal. Me estaban amenazando con declararme mentalmente incompetente para que pudieran controlar mi dinero directamente. El cuarto se quedó en silencio, excepto por el sonido de mi corazón rompiéndose. Estos ya no eran mis hijos. Estos eran extraños usando las caras de mis hijos, dispuestos a destruirme para mantener su acceso a lo que pudieran tomar de mi vida. Me levanté lentamente, mis piernas temblando pero mi voz firme. Salgan de mi departamento. Mamá, estamos tratando de ayudarte. Sara protestó. Salgan, todos, ahora. Se fueron, pero no silenciosamente. Hubo amenazas y lágrimas y acusaciones. Sara azotó la puerta. Miguel gritó algo sobre cómo estaba cometiendo un error del que me arrepentiría. Toño solo me miró con decepción fría, como si hubiera fallado algún examen que no sabía que estaba tomando. Esa noche, sola en mi departamento, hice algo que no había hecho desde que murió Enrique. Grité. Grité hasta que mi garganta estaba en carne viva y mis vecinos probablemente pensaron que me estaban matando. Grité 40 años de coraje suprimido, decepción y dolor. Grité por la mujer que solía ser antes de perderme en el servicio a personas que no apreciaron el sacrificio. Grité por todos los sueños que había diferido y la vida que nunca había podido vivir. Cuando terminé de gritar, llamé a Esperanza. Me amenazaron con declararme incompetente. Le dije entre lágrimas. Mis propios hijos quieren quitarme mi independencia porque no les doy dinero más. Esperanza estuvo callada por un momento. Entonces, ¿Margarita? ¿Tienes un abogado? No tenía. Nunca había necesitado uno antes. Pero Esperanza me dio el nombre de alguien que ella había usado cuando su propia familia trató tácticas similares años antes. A la mañana siguiente, hice una cita con el licenciado David Rosales, un abogado especializado en abuso de ancianos. Sí, abuso de ancianos. Así se llamaba cuando tu propia familia te amenaza y manipula para ganancia financiera. David era un hombre bondadoso en sus 50 que escuchó mi historia sin juicio. Cuando terminé, se recargó en su silla y suspiró. Señora Vázquez, lo que sus hijos están haciendo es desafortunadamente muy común. Los hijos adultos que ven a sus padres ancianos principalmente como recursos financieros, a menudo se vuelven abusivos cuando esos recursos son restringidos. Las amenazas sobre tutela son particularmente preocupantes. Me explicó mis derechos. Me ayudó a establecer un poder financiero que evitaría que cualquiera accediera a mis cuentas sin mi consentimiento. Y me dio documentación probando mi competencia mental. Si mis hijos trataban de declararme no apta, tendría protección legal. Por primera vez en meses, me sentía segura. Pero la guerra no había terminado. Mis hijos dejaron de hablarme completamente. Sin llamadas, sin mensajes, sin correos. Era como si hubiera muerto, excepto que aún estaba viva y consciente de estar siendo borrada de sus vidas. Los cumpleaños pasaron sin reconocimiento. Las fiestas iban y venían sin invitaciones. El silencio era profundo y desgarrador, pero también era revelador. Si su amor por mí podía apagarse como un interruptor el momento en que dejé de financiar sus vidas, ¿realmente había sido amor? ¿O había sido solo una transacción disfrazada de afecto familiar? Empecé a ir a un grupo de apoyo para adultos mayores lidiando con alejamiento familiar. Las historias que escuché ahí fueron desgarradoras y validantes. No estaba sola, no estaba loca, no era la primera madre en descubrir que el amor incondicional no siempre es recíproco. Estaba Elena, cuyo hijo había robado los ahorros de su retiro. Estaba Roberto, cuya hija lo había metido en una casa de ancianos contra su voluntad, y vendió su casa. Estaba María, cuyos nietos habían sido vueltos contra ella porque se había rehusado a seguir financiando la adicción a las compras de su madre. Éramos un grupo de padres que habían amado demasiado, dado muy libremente, y habilitado demasiado tiempo. Estábamos aprendiendo, tarde en la vida, que el amor sin límites no es amor en absoluto.
es codependencia. El grupo de apoyo se volvió mi salvavidas. Por primera vez en años, estaba alrededor de personas que me veían como una persona completa, no solo como la madre o abuela o cartera de alguien. Hice amigas. Amigas de verdad, que llamaban para ver cómo estaba solo porque les importaba, que me invitaban al cine y a cenar sin agenda más allá de disfrutar la compañía mutua. Lentamente, empecé a recordar quién era debajo de todos los papeles que había interpretado para otras personas. Era una mujer a quien le gustaba leer misterios y llorar con películas románticas. Era alguien que tenía opiniones sobre política y arte, y si los Pumas tendrían una buena temporada. Era una persona que merecía ocupar espacio en el mundo por su propio bien, no solo por lo que podía proporcionar a otros. Empecé a tomar clases de arte en el centro comunitario. Mis manos, que habían pasado décadas cocinando y limpiando y trabajando para apoyar a otras personas, aprendieron a sostener pinceles y crear belleza solo porque quería. Pinté paisajes y retratos y piezas abstractas que no tenían sentido para nadie más que para mí. Viajé. Viajes pequeños al principio. Excursiones de día a pueblos cercanos. Visitas de fin de semana a lugares que siempre había querido ver. Monté autobuses y camiones y miré por las ventanas a paisajes que había estado demasiado estresada y exhausta para notar antes. Comí comidas en restaurantes sin preocuparme por el costo. Me quedé en hoteles solo porque quería dormir en una cama que alguien más haría. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo para mí misma. Pero mis hijos no habían terminado conmigo aún. 6 meses después de nuestro último contacto, Sara lanzó una nueva campaña. Ya no podía manipularme directamente, así que se hizo pública. Publicó en redes sociales sobre su madre, mentalmente enferma, que había abandonado a su familia. Compartió historias cuidadosamente editadas sobre cómo había cortado a mis nietos, dejando fuera cualquier mención de los años de explotación financiera que había llevado a mi decisión de poner límites. La publicación fue diseñada para hacerme ver como villana, una vieja loca que le había dado la espalda a hijos amorosos sin razón. Obtuvo cientos de comentarios comprensivos de personas que no conocían la historia real, todas diciéndole a Sara qué pena les daba que estuviera lidiando con una madre tan difícil. Mi teléfono empezó a sonar. Parientes que no había escuchado en años de repente querían checar conmigo y ofrecer consejo no solicitado sobre reconciliación familiar. Miembros de la iglesia se me acercaron con expresiones preocupadas y sugerencias gentiles de que tal vez querría considerar terapia familiar. La vergüenza pública era devastadora. Sara had convertido mi lucha privada en un espectáculo público, echándose el papel de víctima y a mí el de villana mentalmente inestable. Cuando vi esa publicación, mi primer instinto fue defenderme, comentar con la verdad, compartir mi lado de la historia, explicar sobre los años de abuso financiero y manipulación emocional. Pero entonces recordé lo que David, mi abogado, me había dicho. La mejor respuesta a la manipulación a menudo es ninguna respuesta en absoluto. No comenté en la publicación de Sara. No llamé a sus amigas para explicar mi lado. No me involucré en el drama que había creado. En cambio, me senté silenciosamente en mi departamento, tomando té y viendo el atardecer por mi ventana. Sentí el dolor profundo, profundo de que mi propia hija tratara de destruir mi reputación para forzarme de regreso a cumplimiento. Pero también sentí algo más, paz, porque sabía la verdad. Sabía que había pasado 40 años sacrificando todo por hijos ingratos que me habían usado hasta que casi no quedaba nada. Sabía que poner límites no era enfermedad mental, era salud mental. Sabía que escoger respeto propio sobre disfunción familiar era lo más cuerdo que había hecho jamás. Las personas que importaban, Esperanza, mis amigas del grupo de apoyo, el abogado que había protegido mis derechos, todas sabían la historia real. Las opiniones de extraños en redes sociales, manipulados por mentiras cuidadosamente elaboradas, simplemente no importaban. Pasaron 3 meses. El drama de redes sociales se desvaneció como siempre pasan estas cosas, reemplazado por escándalos más nuevos y indignación más fresca. Mi vida se asentó en un ritmo que nunca había experimentado antes. Pacífico, autodirigido, mío.
Me despertaba cuando quería despertarme. Comía lo que quería comer. Gastaba mi dinero en cosas que me traían alegría en lugar de financiar los estilos de vida de otras personas. Leía libros y tomaba caminatas y tenía conversaciones largas con amigas que valoraban mis pensamientos y opiniones. Era feliz, genuinamente feliz, por primera vez en décadas. Pero el universo aparentemente no había terminado de probarme aún. Eso me lleva de regreso a la fonda en el Boulevard Norte, donde empezó esta historia. Era un martes por la noche en noviembre. Había estado cenando sola, como a menudo hacía ahora. No porque estuviera sola, sino porque había aprendido a disfrutar mi propia compañía. Las albóndigas me recordaron a cenas dominicales de hace mucho tiempo, pero en lugar de ponerme triste, el recuerdo se sintió cálido y distante, como mirar fotografías viejas. Estaba pensando en mis planes para el día siguiente. Una clase de arte en la mañana, tal vez una película con esperanza en la tarde, cuando la mesera deslizó esa nota debajo de mi plato. Váyase ahora. No haga preguntas. Debería haber tenido miedo, pero principalmente estaba confundida. La mujer se veía familiar. Cabello plateado, ojos bondadosos, más o menos de mi edad. ¿La había visto en algún lugar antes? Confié en su instinto y salí por la puerta trasera tal como había urgido silenciosamente. 10 minutos después, estalló el caos. 3 hombres, gritando sobre dinero, volteando mesas, aterrorizando a todos adentro. Mientras veía llegar a la policía y huir gente de la fonda, me di cuenta de algo profundo. Por primera vez en mi vida adulta, había sido salvada por una extraña que había actuado puramente por bondad humana. No porque me debiera algo, no porque quisiera algo de mí, sino simplemente porque había visto peligro y quería proteger a otro ser humano. Era el tipo de cuidado que mis propios hijos habían dejado de mostrarme años atrás. A la mañana siguiente, regresé a la fonda. Las ventanas estaban tapadas con tablones, pero había un pequeño letrero con información sobre el personal. Supe que la mesera se llamaba Dolores Chen y había trabajado ahí 15 años. El incidente había sido un robo que salió mal. Uno de los hombres había estado buscando a un ex empleado que debía dinero a gente peligrosa. Nunca pude agradecer a Dolores apropiadamente. La fonda cerró permanentemente después del robo, y nunca la volví a ver. Pero su acto de bondad, advertir a una extraña que huyera del peligro, se quedó conmigo. Me recordó que el amor real, el cuidado real, la familia real, no siempre se trata de relaciones de sangre. A veces, se trata de seres humanos cuidándose unos a otros sin agenda más allá de decencia humana básica. 2 semanas después, mi nieto me llamó. El hijo mayor de Sara, ahora de 15 años, había conseguido mi número de teléfono de alguna manera. Su voz era diferente de la que recordaba, más profunda, más madura, y estaba llorando. Abuela, soy Alex. Perdón por molestarte, pero está pasando algo en casa, y no sabía a quién más llamar. Mi corazón se apretó. Pasara lo que pasara entre su madre y yo. Este aún era mi nieto. ¿Qué pasa, mi amor? Entre lágrimas, me dijo que sus padres se estaban divorciando, que había habido peleas gritantes sobre dinero y deuda, que su madre había estado luchando financieramente desde que dejé de ayudar, pero había sido demasiado orgullosa para admitirlo, que había estado diciendo cosas terribles sobre mí para cubrir su propia mala administración financiera. Escuché a mamá en el teléfono con no sé quién, hablando sobre cómo se inventó algunas de las cosas que publicó sobre ti en Facebook. Dijo que tenía que hacerte ver mal para que la gente no hiciera preguntas sobre por qué realmente dejaste de darle dinero. La confesión me golpeó como un golpe físico. Había mentido deliberadamente sobre mí en redes sociales, destruyendo mi reputación para esconder su propia irresponsabilidad financiera. Había vuelto a familia y amigos contra mí con historias fabricadas sobre mi salud mental y abandono de la familia. Pero Alex no había terminado. Abuela, sé lo que realmente pasó. Ya tengo edad para entender. Recuerdo todas las veces que mamá conseguía dinero de ti, y luego se quejaba con papá de que no era suficiente. La recuerdo hablando sobre cómo eras buena para eso, cuando necesitaban dinero extra. Recuerdo cómo nunca quería visitarte excepto cuando necesitaba algo. Hizo pausa, luchando con palabras que debían sentirse como traición a su propia madre. Lo siento, abuela.
Siento que todos dejamos que te tratara así. Siento no haberte llamado hasta ahora. Tenía miedo de que mamá se enojara, pero te extraño. Extraño a mi abuela real, no la persona loca de la que mamá habla en Facebook. Lloré entonces. No las lágrimas enojadas y frustradas que había derramado tantas veces en el año pasado, sino lágrimas de alivio y amor y tristeza profunda por todo el tiempo que habíamos perdido. Yo también te extraño, Alex. Te amo muchísimo. ¿Puedo verte alguna vez? Sin decirle a mamá, al menos hasta que las cosas se calmen. Fue entonces que supe que, a pesar de todo, algunas relaciones pueden sobrevivir manipulación y mentiras. Alex tenía edad suficiente para ver a través de la narrativa de su madre y valor suficiente para contactarme a pesar de los riesgos. Estaba eligiendo nuestra relación sobre política familiar. Nos vimos el sábado siguiente en un parque en La Condesa. Había tomado 2 peceros para llegar ahí, determinado a ver a su abuela a pesar de la campaña de su madre contra mí. Nos sentamos en una banca y platicamos por 3 horas. Realmente platicamos, tal vez por primera vez en su vida. Supe que estaba batallando en la escuela, no porque no fuera inteligente, sino por el caos en casa. Supe que había estado trabajando trabajos de medio tiempo para ayudar con gastos familiares, sacrificando sus propias experiencias de adolescente para llenar el hueco financiero que mi ausencia había creado. Supe que había estado defendiéndome en conversaciones familiares, lo que lo había hecho blanco del enojo de su madre. «Mamá dice que cambiaste», me dijo, «pero creo que solo recordaste quién eras». De la boca de adolescentes. Empezamos a vernos regularmente. Lo ayudé con aplicaciones universitarias. Escuché sus miedos sobre el divorcio de sus padres. Encourajé sus sueños de estudiar música. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, me sentí como la abuela de alguien otra vez. No su cajero automático, no su deber obligatorio, sino su querida mayor que tenía sabiduría y amor para compartir. Alex se volvió el puente entre mi vida vieja y mi vida nueva. A través de él, supe que Miguel también estaba luchando, que sus aventuras comerciales habían fallado en parte porque había dependido de mi dinero, en lugar de desarrollar habilidades comerciales sostenibles. Supe que Toño estaba teniendo problemas maritales, que su vida perfecta de Guadalajara no era tan perfecta después de todo. Pero más importante, supe que mi decisión de poner límites no había destruido a mi familia, había revelado quién era mi familia realmente. Las personas que realmente me amaban encontraron maneras de mantener nuestra relación a pesar de los obstáculos. Las personas que solo me valoraban por lo que podía proporcionar simplemente desaparecieron cuando se secó el pozo. 6 meses después, algo inesperado pasó. Miguel me llamó, no pidiendo dinero, no exigiendo nada, solo llamando para platicar. Su voz era diferente, más humilde, más triste, pero también más real de lo que la había escuchado en años. «Mamá, te debo una disculpa, una grande». Aguanté la respiración, temerosa de tener esperanza pero incapaz de colgar. He estado pensando mucho desde que papá y yo dejamos de hablar, sobre cómo te traté, sobre el dinero que tomé y nunca pagué, sobre las cosas que dije durante esa intervención. Estaba mal, mamá. Estaba muy mal. Su voz se quebró, y me di cuenta de que estaba llorando. Lo justifiqué porque me dije que querías ayudarnos, pero la verdad es que me acostumbré a usarte. Dejé de verte como mi madre y empecé a verte como, no sé, como un recurso, alguien que siempre estaría ahí para arreglar mis errores y financiar mis sueños. La honestidad era impactante y dolorosa y sanadora todo a la vez. Cuando dejaste de darme dinero, estaba enojado. Pensé que estabas siendo egoísta. Pero ahora me doy cuenta de que estabas tratando de salvar nuestra relación. Estabas tratando de hacerme crecer. Platicamos por 2 horas. Me contó sobre sus negocios fallidos, su deuda, su realización de que nunca había aprendido a ser financieramente responsable, porque yo siempre había estado ahí para sacarlo de apuros. Me contó sobre su divorcio, sus luchas con depresión, su comprensión lenta de que la manera en que nuestra familia me había tratado era abusiva. «Quiero ganarme tu perdón», dijo. «No comprarlo, no manipularlo, sino ganármelo. Quiero ser tu hijo otra vez, no tu dependiente».
Era la conversación que había soñado tener por años, pero llegó demasiado tarde para arreglar todo lo que había sido roto. Algunos daños son permanentes. Alguna confianza, una vez destruida, nunca puede ser completamente reconstruida. Pero era un principio. Miguel empezó a venir de visita sin agenda. Traía despensa a veces, no porque yo lo necesitara, sino porque quería contribuir algo positivo a mi vida. Me ayudó con reparaciones pequeñas alrededor del departamento. Escuchó historias sobre mis clases de arte. Preguntó sobre mis amigas. Lentamente, cuidadosamente, empezamos a reconstruir una relación basada en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Sara, sin embargo, reforzó su narrativa de victimización. Cuando descubrió que Alex me estaba viendo en secreto y que Miguel estaba tratando de reconciliarse, escaló su campaña pública contra mí. Más publicaciones de redes sociales, más mentiras, más intentos de volver a familia extendida y viejas amigas contra mí. Pero algo había cambiado en cómo respondía a sus ataques. Aún dolían. ¿Cómo no iban a doler? Esta era mi hija, mi primogénita, la niñita que había mecido para dormir y protegido de pesadillas. Pero ya no tenían el poder de destruirme. Había encontrado mi propio valor fuera de su aprobación. Había construido una vida que no dependía de su validación. Había aprendido que la enfermedad mental o desorden de personalidad o simple crueldad de alguien más no tenía que volverse mi emergencia. Sara estaba peleando para mantener una versión de nuestra dinámica familiar donde podía tratarme como quisiera, mientras aún tenía acceso a lo que necesitara de mí. Pero esa dinámica estaba muerta, matada por mi negativa a participar en ella más. Podía mentir sobre mí en redes sociales, volver parientes contra mí, tratar de usar a mis otros nietos como armas. Nada de eso podía forzarme de regreso al papel de su cuenta bancaria personal y costal de boxeo emocional. Era libre de su manipulación porque había dejado de importarme si aprobaba mis decisiones. Toño permaneció radio silencio por más de un año. Entonces, de la nada, se apareció en mi departamento en una mañana lluviosa de jueves. Se veía terrible, delgado, exhausto, más viejo que sus 43 años. Su vida de Guadalajara se había desmoronado. Divorcio, pérdida de trabajo, ruina financiera. El niño dorado había descubierto que el mundo realmente no giraba alrededor de él. «Necesito ayuda, mamá», dijo, y podía verlo tratando de calcular exactamente qué tan desesperado tendría que parecer para conseguir lo que necesitaba de mí. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté calmamente. «Ayuda financiera. Estoy quebrado. Perdí todo. Y necesito un lugar donde quedarme mientras me recupero». La vieja yo habría dicho que sí inmediatamente. Habría vaciado mis ahorros, liberado mi cuarto de huéspedes, dedicado mi vida a arreglar la suya mientras ponía la mía en pausa otra vez. Pero yo ya no era la vieja yo. «Siento escuchar sobre tus problemas, Toño. Eso suena realmente difícil». Esperó la oferta de dinero, de vivienda, de salvación. Cuando no llegó, su fachada empezó a quebrarse. «Bueno, ¿me vas a ayudar o no? No te voy a dar dinero ni te voy a dejar vivir aquí, si eso es lo que estás preguntando». Su cara pasó por una serie de expresiones: shock, enojo, incredulidad y finalmente, rabia. «¿Qué chingados te pasa? Soy tu hijo. Estoy quebrado y sin casa. ¿Y no me vas a ayudar? Tienes 43 años. No estás realmente sin casa. Te estás quedando con amigos, tratando de calcular tu siguiente movimiento. Y no viniste aquí porque me extrañaras o quisieras reconstruir nuestra relación. Viniste aquí porque necesitas dinero. ¿Y qué si lo hice? Eres mi madre. Se supone que ayudar a tus hijos es automático». Ahí estaba, la suposición que había envenenado nuestra relación por décadas. Que ser la madre de alguien significaba sacrificar todo, aceptar cualquier tratamiento, proporcionar recursos ilimitados sin expectativa de respeto o reciprocidad. Te ayudé por 40 años, Toño. Pagué por tu educación. Apoyé tus sueños. Te saqué de problemas que creaste para ti mismo. Y las únicas veces que me llamabas eran cuando necesitabas algo. La única vez que me visitas es cuando estás desesperado. Porque eso es lo que hacen las madres. «No», dije quedito.
Eso es lo que hacen los tapetes. Las madres aman a sus hijos, pero también les enseñan a ser adultos independientes y responsables. Te fallé habilitándote por tanto tiempo. Me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. No puedo darte dinero, y no te voy a dejar mudarte aquí. Pero si quieres trabajar en tener una relación real, una basada en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera, estoy abierta a eso. Toño eligió el dinero. Se fue ese día maldiciéndome, llamándome egoísta y loca, y una madre terrible. Me dijo que me arrepentiría de no ayudarlo cuando estuviera vieja y necesitara cuidado. Amenazó con asegurar que mis otros nietos nunca me hablaran otra vez. Pero sus amenazas se sintieron vacías porque ya había sobrevivido lo peor que podían hacer. Ya los había perdido y me había encontrado. Ya había descubierto que estar sola con dignidad era mejor que ser usada sin respeto. Mientras lo veía alejarse de mi edificio, me sentí triste pero no culpable. Triste por la relación que nunca tuvimos. Triste por el hombre en que se había convertido. Triste por el niñito que una vez amé que había crecido sin aprender cómo amar a otros a cambio. Pero no culpable. Ya no más. ¿Cómo sabes cuando realmente te has sanado de disfunción familiar? Cuando sus intentos de manipularte se sienten más como teatro que amenaza genuina. Cuando su aprobación deja de ser necesaria para tu paz. Cuando su ausencia de tu vida se siente como alivio en lugar de pérdida. Llegué a ese punto gradualmente, en el curso de 2 años. Empezó con pequeñas victorias, decir que no a peticiones irrazonables, gastar dinero en mí misma sin culpa, hacer planes que priorizaran mi propia felicidad. Luego más grandes, poner límites firmes, rehusar ser atraída al drama, construir relaciones basadas en respeto mutuo. Pero el verdadero progreso vino cuando dejé de esperar que cambiaran. Por años, me había aferrado a la esperanza de que mis hijos de repente verían cuánto me habían lastimado y se transformarían en la familia amorosa y apreciativa que siempre había querido. Había imaginado disculpas llorosas, reconocimientos agradecidos de mis sacrificios, relaciones renovadas construidas en cuidado mutuo. Pero la gente usualmente no cambia a menos que quiera. Y raramente quiere cambiar una dinámica que les beneficia. Sara nunca iba a admitir que me había usado financieramente y abusado emocionalmente cuando traté de poner límites. Eso requeriría reconocer que no era la víctima en nuestra relación, era la perpetradora. Toño nunca iba a apreciar las décadas de sacrificio que había hecho para su beneficio. Eso requeriría gratitud y humildad que nunca había desarrollado. Solo Miguel parecía capaz de cambio genuino. Y aún su transformación era lenta, imperfecta, a veces frustrante. Pero esto es lo que aprendí. No necesitaba que cambiaran para ser feliz. No necesitaba su validación para conocer mi valor. No necesitaba su aprobación para vivir una vida plena. Necesitaba cambiar yo. Necesitaba dejar de definirme por sus necesidades y empezar a construir una vida basada en mis propios valores, sueños y deseos. Así que eso fue lo que hice. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local y descubrí que tenía opiniones fuertes sobre literatura que otras personas encontraban interesantes. Fui voluntaria en un banco de alimentos y encontré significado en ayudar a personas que genuinamente necesitaban asistencia. Tomé clases de inglés y aprendí que mi cerebro de 74 años aún era capaz de crecer en nuevas direcciones. Salí con hombres. Sí, a mi edad, empecé a salir. Nada serio, solo compañía con hombres que disfrutaban mi compañía y no me veían como una fuente de trabajo gratis o apoyo financiero. Citas para café, caminatas en Chapultepec, viajes a museos y galerías de arte. Recordé cómo se sentía arreglarse para alguien que me apreciaba, tener conversaciones sin agenda más allá de disfrute mutuo. Viajé más extensivamente. Tomé un autobús por el país, quedándome en pueblos pequeños y ciudades grandes, conociendo extraños que se volvieron amigos temporales, viendo paisajes que me recordaron qué tan grande y hermoso era el mundo más allá de mi pequeño departamento y antigua vida pequeña. Gasté dinero en mí misma sin culpa. Ropa bonita, comida buena, boletos para el teatro, materiales de arte. Por décadas había vivido como monja,
ahorrando cada centavo para las emergencias de otras personas. Ahora estaba invirtiendo en mi propia felicidad, y los retornos eran tremendos. Compré un carrito pequeño, el primero que había tenido desde que murió Enrique. Aprender a manejar otra vez a mi edad era aterrador y emocionante. La libertad de poder ir a donde quisiera, cuando quisiera, sin depender de peceros o taxis o los horarios de otras personas, se sintió revolucionaria. Más importante, dejé de disculparme por existir. Por años, me había movido por el mundo como si estuviera ocupando espacio que no había ganado. Me había disculpado por tener necesidades, por expresar opiniones, por pedir respeto básico. Me había hecho tan pequeña y poco demandante como fuera posible, esperando que eso haría que la gente me amara más. Pero hacerte pequeña no inspira amor, inspira desprecio. La gente no respeta lo que no valora, y no valora lo que viene demasiado fácil. Mi nueva vida fue construida en un concepto radical. Merecía ser feliz simplemente porque era humana. Merecía respeto, bondad y consideración, no por lo que podía proporcionar a otros, sino por mi valor inherente como persona. Esta revelación llegó lentamente, apoyada por terapia, buenas amigas, nuevas experiencias, y la comprensión gradual de que el amor no se supone que duela todo el tiempo. El amor real involucra respeto mutuo, alegría compartida, cuidado recíproco y límites sanos. El amor real no requiere que sacrifiques tu identidad, agotes tus recursos o aceptes abuso a cambio de afecto. Había pasado tantos años en relaciones que violaron todos estos principios que había olvidado cómo se sentía el amor sano. Ahora estaba rodeada de él. Esperanza, quien me llamaba solo para platicar, y siempre preguntaba cómo estaba antes de lanzarse a sus propias noticias. Los miembros del club de lectura que valoraban mis perspectivas y me extrañaban cuando no podía asistir a las juntas. Las voluntarias del banco de alimentos que apreciaban mis contribuciones y me trataban como un miembro valioso del equipo. Alex, quien había crecido hasta ser un joven thoughtful y regularmente buscaba mi consejo no porque tuviera que, sino porque realmente respetaba mi perspectiva. Miguel, quien lentamente estaba reconstruyendo confianza a través de acciones consistentes en lugar de promesas dramáticas. Y yo misma, había aprendido a ser buena compañía para mí misma, a disfrutar mis propios pensamientos e intereses, a tratarme con la misma bondad que siempre había mostrado a otros. Esto es cómo se ve la sanación, no la ausencia de tristeza por lo que se perdió, sino la presencia de alegría por lo que se encontró. Aún me sentía triste a veces por las relaciones familiares que habían sido destruidas o dañadas. Aún lamentaba por la relación madre-hija que Sara y yo nunca tendríamos. Aún deseaba que Toño pudiera ver cómo sus decisiones nos habían lastimado a ambos. Pero esos sentimientos ya no dominaban mi paisaje emocional. Eran clima pasando, no tormentas permanentes. Mi vida estaba más llena y rica a los 75 de lo que había estado jamás. Tenía amistades genuinas, actividades significativas, seguridad financiera, porque ya no estaba financiando las malas decisiones de otras personas. Y más importante, respeto propio. Había descubierto que lo opuesto de ser usada no es estar sola, es ser valorada. Déjame contarte sobre cómo se ve un día típico para mí ahora, comparado con cómo solía vivir. Me despierto naturalmente, usualmente alrededor de las 7 de la mañana, sin un despertador gritando demandas. Lo primero que hago es hacer café como me gusta, fuerte y negro, en mi taza de cerámica favorita que Sara una vez criticó como demasiado elegante para uso diario. Me siento junto a mi ventana y veo despertar la condesa alrededor de mí. Niños caminando a la escuela, gente yendo al trabajo, corredores empezando sus rutinas matutinas. La ciudad se siente viva y llena de posibilidad en lugar de abrumadora y aislante. Leo las noticias, pero las apago cuando se vuelven demasiado deprimentes. He aprendido que mantenerse informada es importante, pero ahogarse en negatividad es opcional. Algunos días voy a mi clase de arte, donde estoy trabajando en una serie de pinturas sobre paisajes urbanos. Mi maestra, una mujer de la mitad de mi edad, me trata como una artista seria cuyo trabajo tiene valor. Me empuja a experimentar con nuevas técnicas,
celebra mi progreso, me incluye en exhibiciones de galería. Otros días hago voluntariado en el banco de alimentos, donde ayudo a distribuir despensa a familias experimentando dificultades económicas. La ironía no se me escapa. Estoy ayudando a personas que realmente necesitan asistencia, mientras por años estuve financiando a personas que simplemente querían asistencia. Las familias en el banco de alimentos son agradecidas, respetuosas y honestas sobre sus circunstancias. No manipulan o dan viajes de culpa o hacen demandas. Aprecian lo que se ofrece y trabajan duro para mejorar sus situaciones. Es una dinámica completamente diferente de la que experimenté con mis propios hijos. Almuerzo con amigas regularmente. Amigas reales que pagan su propio camino y no esperan que yo subsidie sus vidas sociales. Hablamos sobre libros, política, viajes, nietos, preocupaciones de salud, sueños que aún queremos perseguir. Estas conversaciones me nutren en maneras que había olvidado que eran posibles. Las tardes podrían incluir mandados, but they are errands for my own life. No tareas infinitas para miembros de familia ingratos. Compras de despensa para comidas que realmente quiero comer. Banca que se trata de manejar mis propias finanzas en lugar de financiar las emergencias de otras personas. Citas médicas donde el enfoque está en mi salud y bienestar. Las noches son mías. Podría leer, ver películas que elijo, trabajar en proyectos de arte, llamar a Alex o Miguel si se me antoja. Me voy a la cama cuando estoy cansada, no cuando finalmente he terminado todo lo que todos los demás necesitaban de mí. El silencio en mi departamento es pacífico ahora en lugar de opresivo. Es el silencio de contentamiento en lugar de abandono. ¿Me siento sola? A veces. Pero la soledad es diferente del aislamiento, y el aislamiento es diferente de la soledad. Había estado aislada por años mientras estaba rodeada de familia, presente en sus vidas pero no vista, necesitada pero no valorada, usada pero no amada. Ahora elijo soledad cuando me sirve, y busco compañía cuando la quiero. La diferencia es agencia. Ya no estoy a la merced de las decisiones de otras personas sobre si valgo su tiempo y atención. Pero esta historia aún no termina. Hace 3 meses, pasó algo que probó cada lección que había aprendido sobre límites, autoestima y la naturaleza de relaciones sanas. El matrimonio de Sara se desmoronó completamente. Su esposo la dejó por una mujer más joven, tomando la mitad de sus bienes y dejándola con deuda, 2 hijos adolescentes y sin ingreso confiable. Su presencia en redes sociales, que había estado tan enfocada en hacerme ver como una madre terrible, abruptamente cambió a fotos de ella viéndose abrumada y publicaciones sobre la injusticia del divorcio y las luchas de la maternidad soltera. Estaba enfrentando los mismos desafíos que había enfrentado 40 años atrás cuando murió Enrique, pero sin el sistema de apoyo familiar que había destruido sistemáticamente a través de sus propias decisiones. Y entonces me llamó. No Alex llamando en su nombre, no una manipulación a través de redes sociales, sino Sara misma, llamando mi número por primera vez en más de 2 años. Casi no contesté. Cuando vi su nombre en mi teléfono, mi primer instinto fue dejarlo ir al buzón de voz. ¿Qué podía posiblemente querer que no involucrara algún intento de culparme de regreso a financiar su vida? Pero la curiosidad ganó. Hola, Sara. Mamá. Su voz era diferente, más pequeña, menos segura de lo que recordaba. Sé que no tengo derecho de llamarte. Sé que quemé puentes, pero necesito decirte algo. Esperé. Lo siento mucho, mamá. Por todo. Por el dinero. Por las publicaciones en Facebook. Por las cosas que dije sobre ti. Por la intervención. Por todo. Estaba mal. Estaba muy mal. Las palabras que había esperado escuchar por años, pero llegaron demasiado tarde para sanar todo el daño que se había hecho. Te estoy escuchando, dije cuidadosamente. Entre lágrimas, me contó sobre su divorcio, sus luchas financieras, su realización de que había destruido relaciones con todos los que alguna vez genuinamente se habían preocupado por ella. Habló sobre ir a terapia, sobre aprender a reconocer sus propios patrones manipulativos, sobre entender cómo había abusado de las personas que más la amaban. Lo veo ahora, mamá. Cómo te traté, cómo te usé,
¿Cómo te convertí en la villana cuando Only estabas tratando de protegerte? Destruí nuestra relación porque no podía admitir que yo era el problema. Lloró. Lloré. Por 20 minutos, lamentamos juntas por la relación que podría haber sido, los años que se perdieron, el daño que tal vez nunca sanaría completamente. No espero perdón, finalmente dijo. No espero que me ayudes ahora, después de todo lo que hice. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que pasó. Y lo siento. Moana, aquí está la cosa sobre disculpas genuinas versus las manipuladoras. Las disculpas genuinas no vienen con condiciones o expectativas. No incluyen peticiones sutiles para respuestas específicas. No tratan de minimizar el daño hecho o transferir culpa a circunstancias externas. La disculpa de Sara se sintió real. No estaba pidiendo dinero o ayuda. No estaba poniendo excusas sobre estrés o salud mental o circunstancias difíciles. Estaba tomando completa responsabilidad por sus decisiones y sus consecuencias. Pero una disculpa, aún una genuina, no reconstruye automáticamente confianza o restaura relaciones. Es un principio, no un final. Aprecio que hayas llamado, le dije. Y siento que estés pasando por un tiempo tan difícil, pero necesito pensar en todo esto. Entiendo. No tengo ningún derecho de esperar nada de ti. Colgamos, y me senté en mi departamento silencioso procesando emociones que no había sentido en años. Alivio de que finalmente había reconocido la verdad. Tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido. Precaución sobre si esto era cambio genuino o otra estrategia de manipulación. Pero también algo inesperado. Lástima. Sara tenía 48 años y apenas ahora estaba aprendiendo lecciones sobre respeto, límites y relaciones sanas que la mayoría de la gente descifra mucho más temprano en la vida. Había pasado décadas quemando puentes, alienando a personas que se preocupaban por ella y construyendo su identidad alrededor de victimización y derecho. Ahora estaba enfrentando las consecuencias de esas decisiones, y la vida que había construido en manipulación y dependencia financiera se había colapsado alrededor de ella. Me daba lástima, pero no me sentía responsable de arreglar su situación. En las siguientes semanas, Sara llamó ocasionalmente, no pidiendo nada, solo tratando de reconstruir algún tipo de conexión. Me contó sobre sus sesiones de terapia, su búsqueda de trabajo, sus luchas para ayudar a sus hijos a ajustarse a sus nuevas circunstancias. Preguntó sobre mi vida, mi arte, mis amigas, mis actividades, de maneras que se sentían genuinamente interesadas en lugar de obligatorias. Lentamente, cuidadosamente, empezamos a hablar como dos adultas que compartían una historia complicada en lugar de como una madre e hija encerradas en dinámicas tóxicas. Entonces vino la prueba. La hija menor de Sara, mi nieta Emma, necesitaba tratamiento médico que el seguro no cubriría completamente. La cuenta era sustancial, varios miles de pesos que Sara simplemente no tenía. En los viejos tiempos, esto habría sido un rescate automático de los ahorros de la abuela. Sara me llamó sobre la situación, y podía escucharla luchando con cómo presentarlo. Quiero ser clara que no te estoy pidiendo dinero, dijo. Sé que no tengo derecho de pedir eso más, pero pensé que deberías saber sobre la situación de Emma, en caso de que quisieras ayudar de alguna manera. Pero entiendo si no quieres. Fue magistralmente hecho. Le concedo eso. La petición fue implícita en lugar de explícita, enmarcada como compartir información en lugar de manipulación. Me estaba dando espacio para decir que no mientras aún aseguraba que supiera sobre la oportunidad de decir que sí. Este fue mi momento de la verdad. ¿Realmente había cambiado o revertiría a patrones viejos cuando enfrentada con la necesidad genuina de una nieta? Le dije a Sara que lo pensaría y le devolvería la llamada. Esa noche me senté con la decisión. Emma era inocente en todo esto. Una niña de 15 años que necesitaba cuidado médico. La abuela que solía ser habría escrito un cheque inmediatamente, sin importar el comportamiento pasado de su madre. Pero había aprendido que ayudar no siempre es útil, que rescatar a la gente de las consecuencias de sus decisiones a menudo les impide aprender a tomar mejores decisiones, que asistencia financiera sin límites a menudo habilita en lugar de apoyar.
Le regresé la llamada a Sara al día siguiente. Le pagaré las cuentas médicas de Emma directamente, dije. Contactaré al centro médico y arreglaré el pago, pero quiero ser clara sobre mis límites. Por supuesto, lo que sea que pienses que es apropiado. Este es un regalo para Emma, no para ti. No es el comienzo de que resumo apoyo financiero para tu familia. Es una decisión de una sola vez basada en las necesidades médicas de una niña. Entiendo completamente. Y quiero que Emma sepa de dónde vino el dinero. No como una manera de hacerte ver mal, sino para que entienda que su abuela se preocupa por su bienestar. Hubo una pausa. En los viejos días, Sara habría querido crédito por cualquier asistencia financiera. Se habría presentado como la proveedora aun cuando el dinero vino de mí. Es justo, dijo quedito. Ella debería saber que la estás ayudando. Pagué las cuentas médicas de Emma y ella me escribió una nota de agradecimiento. El primer contacto directo que había tenido con esa nieta en más de 2 años. Era una tarjeta simple, pero sus palabras mostraron madurez y gratitud genuina. Gracias por ayudar con mi cirugía, abuela. Mamá me explicó sobre todo lo que pasó entre ustedes dos, y dijo que fue su culpa que no te hayamos visto. Espero que tal vez podamos pasar tiempo juntas otra vez algún día. Te extraño. Esa tarjeta significó más para mí que cualquier cantidad de dinero que hubiera regalado jamás. Pero la verdadera victoria fue interna. Había ayudado a alguien que amaba sin sacrificar mis límites, sin regresar a patrones viejos, sin abrirme a manipulación renovada. Podía ser generosa cuando elegía ser generosa, en lugar de cuando me sentía obligada o culpable o manipulada. Y Sara parecía entender la diferencia. En los meses pasados, hemos continuado reconstruyendo nuestra relación lentamente. Consiguió trabajo, se mudó a un departamento más pequeño, aprendió a manejar dinero sin esperar rescates de parientes. Sus hijos se están ajustando a sus nuevas circunstancias con la resistencia que los niños a menudo muestran cuando los adultos dejan de protegerlos de la realidad. No somos cercanas de la manera que éramos cuando era niña, y tal vez nunca lo seremos. Se hizo demasiado daño, se perdieron demasiados años, se rompió demasiada confianza, pero estamos encontrando una nueva manera de ser madre e hija, una basada en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Está aprendiendo a verme como una persona con mi propia vida, necesidades y límites. Estoy aprendiendo a amarla sin sacrificarme por su beneficio. No es la relación que soñé cuando nació, but it's honest, de maneras que nuestra dinámica vieja nunca fue. Miguel continúa visitando regularmente, y nuestra relación se vuelve más fuerte cada mes. Ha encontrado empleo estable, pagado la mayoría de sus deudas y aprendido a manejar dinero responsablemente. Más importante, ha aprendido a ser un hijo en lugar de un dependiente. Alex se graduó de preparatoria y fue aceptado en la universidad con becas y ayuda financiera. No necesitó una abuela rica para financiar su educación porque había aprendido a trabajar duro y planear hacia adelante. Nuestra relación sigue fuerte porque está basada en afecto genuino en lugar de transacciones financieras. Toño permanece sin contacto, aparentemente aún esperando que regrese a mi papel anterior como cajero automático familiar. Estoy triste por eso, pero ya no estoy dispuesta a sacrificar mi bienestar para mantener relaciones con personas que se rehúsan a tratarme con respeto básico. La parte más difícil de todo este viaje no ha sido perder relaciones familiares que fueron construidas en dinámicas no sanas. Ha sido perdonarme por habilitar esas dinámicas por tanto tiempo. ¿Por qué permití que mis hijos me usaran como su banco personal por décadas? ¿Por qué acepté abuso emocional a cambio de momentos fugaces de afecto? ¿Por qué sacrifiqué mis propios sueños y seguridad para financiar sus malas decisiones? Las respuestas son complicadas, enraizadas en mi propia niñez, mis miedos de abandono, mi malentendimiento de cómo se ve realmente el amor. Me habían enseñado que las madres deberían ser desinteresadas, que la familia siempre viene primero, que amor incondicional significa aceptar cualquier tratamiento a cambio de ser necesitada. Pero esas lecciones estaban mal. El amor no se supone que sea de un solo lado. Las familias deberían apoyarse mutuamente, no explotarse mutuamente. El amor incondicional no significa tolerancia incondicional del abuso. Pasé años en terapia trabajando a través de estas revelaciones,
aprendiendo a separar dar sano de habilitar codependiente, entendiendo la diferencia entre amor y apego basado en miedo. El trabajo fue doloroso pero necesario. No puedes construir una vida sana en una base no sana. Ahora, a los 76, soy prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida de personas que te han estado usando. Nunca es demasiado tarde para poner límites, desarrollar respeto propio y elegir relaciones basadas en cuidado mutuo en lugar de sacrificio de un solo lado. Algunas personas no van a gustar la nueva versión de ti, se van a quejar de que has cambiado y van a demandar que regreses a patrones que sirvieron a sus intereses a tu costa. Déjalos quejarse. Su insatisfacción con tus límites es prueba de que los límites son necesarios. Las personas que realmente te aman se van a adaptar a tu crecimiento y respetar tu evolución. Las personas que solo te valoraban por lo que podías proporcionar van a desaparecer, y su ausencia será un regalo, aun si no se siente así al principio. Pienso en esa mesera en la fonda a veces, la que me deslizó esa nota de advertencia. Vio peligro y actuó rápidamente para proteger a una extraña, sin hacer preguntas. Su bondad vino sin condiciones, sin expectativas, sin agenda más allá de cuidado humano básico. Así se ve el amor real. No los viajes de culpa y manipulaciones y chantaje emocional que había confundido con afecto familiar, sino cuidado simple y directo por el bienestar de otra persona. He tratado de modelar ese tipo de amor en mis propias relaciones ahora. Ayudo cuando puedo y quiero ayudar, no cuando soy presionada o manipulada a ayudar. Doy lo que puedo permitirme perder, no lo que necesito para mi propia seguridad. Ofrezco apoyo sin tratar de controlar resultados o esperar gratitud que dure más que la asistencia proporcionada. Es una manera completamente diferente de relacionarse con personas y ha atraído tipos completamente diferentes de relaciones a mi vida. Mi amiga Esperanza falleció el año pasado a los 82, rodeada de familia que la adoraba y amigas que atesoraban su memoria. Su funeral estuvo hasta llenar, una celebración de una vida bien vivida, relaciones bien cuidadas, límites bien mantenidos. Quiero que mi propio legado sea similar, no la mujer que dio todo hasta que no quedó nada, sino la mujer que aprendió a dar sabiamente, a amar sanamente y a valorarse apropiadamente. Cuando muera, esperemos que en muchos años, quiero que la gente me recuerde como alguien que fue genuinamente bondadosa, pero no fácilmente manipulada. Alguien que fue generosa, pero no tonta. Alguien que amó profundamente, pero no se sacrificó en el altar de la disfunción de otras personas. Quiero que mis nietos recuerden a una abuela que les enseñó sobre respeto propio y relaciones sanas, por ejemplo, quien les mostró que el amor no requiere que te disminuyas para la comodidad de otras personas. Quiero dejar atrás suficiente dinero para ser útil, pero no tanto que corrompa el carácter de alguien o cree generaciones de dependientes con derecho. Principalmente, quiero ser recordada como alguien que descifró, aún tarde en la vida, cómo vivir auténticamente en lugar de solo existir como la conveniencia de otras personas. En estos días, me despierto agradecida por sabiduría ganada con dificultad, por amistades genuinas, por la oportunidad de reconstruir mi vida a una edad cuando mucha gente piensa que el cambio es imposible. Estoy agradecida por las clases de arte que me enseñaron que aún podía aprender nuevas habilidades, por las discusiones del club de lectura que me mostraron que mis opiniones importaban, por el trabajo voluntario que me recordó que tenía valor más allá de lo que podía proporcionar a miembros de familia. Estoy agradecida por Alex, quien eligió amor sobre política familiar, y por Miguel, quien eligió crecimiento sobre derecho. Incluso estoy agradecida por los intentos recientes de Sara de reconstruir nuestra relación con honestidad en lugar de manipulación. Estoy agradecida por mi vida pequeña pero auténtica, por relaciones basadas en respeto mutuo, por la paz que viene de vivir según tus propios valores en lugar de las expectativas de otras personas. Más importante, estoy agradecida de que aprendí la diferencia entre estar sola y estar lonely, entre ser necesitada y ser valorada, entre ser usada y ser amada. La mujer que se sentó en esa fonda hace 2 años era invisible, exhausta,
y convencida de que su único valor yacía en lo que podía regalar. Estaba esperando migajas de atención de personas que la veían como una cartera con piernas. La mujer contándote esta historia ahora es visible, energética y confiada en su propio valor. Está rodeada de personas que la ven como un ser humano completo, no solo como la madre o abuela o fuente de financiamiento de emergencia de alguien. Esa transformación no pasó de la noche a la mañana, y no fue fácil. Requirió valor que no sabía que tenía, límites que nunca había aprendido a poner, y una disposición a arriesgar perder todo para ganar algo más valioso, a mí misma. Pero valió la pena cada conversación difícil, cada momento de duda propia, cada relación que no sobrevivió la transición de disfunción a salud, porque la vida que estoy viviendo ahora, esta vida pequeña, auténtica, respetuosa, pacífica, es la vida que debería haber estado viviendo todo el tiempo. Si algo de esto te suena familiar, si te reconoces en la mujer que solía ser, por favor sabe que el cambio es posible a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisible y empezar a ser vista. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que siempre has merecido. No va a ser fácil, y no todos van a apoyar tu transformación, pero las personas que realmente te aman van a celebrar tu crecimiento, y las personas que no, bueno, su oposición te dirá todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza de tu relación con ellas. Mereces ser feliz. Mereces ser respetada. Mereces ser valorada por quien eres, no solo por lo que puedes proporcionar. Mereces ser visible. ¿Alguna vez te has encontrado en una relación donde te sentiste invisible, útil solo por lo que podías dar? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser usada y estar sola? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. Si este mensaje resonó contigo, por favor dale like a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a continuar compartiendo historias que podrían ayudar a alguien más a encontrar el valor para reclamar su propia visibilidad, su propio valor, su propia vida. A veces lo más valiente que puedes hacer es dejar de desaparecer para la comodidad de otras personas y empezar a aparecer para tu propia alegría.